¿Qué tal, hermanos? El Señor los bendiga. Hoy quiero compartir una parte extraída de la exposición del hermano Roy que habla sobre la armadura de Dios, que está en Efesios 6, donde el Señor nos muestra la verdad, porque hay muchos textos que son manipulados y nos confunden, nos engañan. Lo dice en 2 Pedro 3:16, que afirma que hay muchas cosas difíciles de entender que los indoctos inconstantes estorcen para su propia perdición, y es grave torcer las escrituras para su conveniencia, porque se les antojó, porque pensaron que era así, o porque les enseñaron así de esa manera, y no se ajustan a la verdad. Hoy en día hay más que nunca esas personas manipulando muchos textos bíblicos, creando su propia doctrina o enseñanzas que le traerán la perdición a ellos y a los que los escuchan. Por eso el Señor siempre nos muestra la verdad a través de su palabra. Lo más común es que se le ponga la armadura de Dios, pero bueno, es lo más común. Yo voy a utilizar vestidos para la ocasión, básicamente porque Pablo nos manda a vestirnos con la armadura de Dios, y la ocasión, bueno, ya lo vamos a ver cuál es. Este pasaje de hoy lo dividí en tres partes. Vamos a leer la primera parte, que es hasta el versículo 13, ¿sí? Versículo 10 al 13 vamos a leer ahora. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, es decir, acaba de dar muchas instrucciones. Por lo demás, finalmente, podríamos incluso pensar sobre todo lo que acabo de decir, porque viene dando instrucciones sobre cómo comportarse en la iglesia, cómo comportarse en el mundo, cómo comportarse en diferentes situaciones. Y faltaba algo, porque esto es para la iglesia, para los hermanos, dentro de cada uno, teniendo en cuenta solamente a uno mismo. Y ahora falta algo, porque en la vida cristiana no estamos solos, no es nosotros con nosotros y nuestros hermanos y Dios y nadie más, sino que hay seres espirituales, como dice el versículo 12, que están ahí con los que tenemos que luchar. Y de eso es lo que va a hablar Pablo ahora, de esta lucha que tenemos contra seres espirituales, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? El diablo y los suyos. Entonces, por lo demás, tengan en cuenta esto. Además de todo lo que acabo de decir y cualquier cosa que pueda llegar a agregarles, esto, tengan en cuenta esto. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En estos primeros versículos vamos a ver cuál es nuestra tarea en esta lucha de la que está hablando Pablo. Que de hecho, si leemos este pasaje atentamente, vamos a ver que dice varias veces cuál es nuestra tarea. Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para, y ahí está nuestra tarea, nuestro rol en la guerra, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 13, lo mismo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. O sea que Pablo nos manda no a luchar, sino a resistir la lucha. Nuestro rol en la guerra no es ir al frente corriendo para perseguir o matar o asustar demonios o echar los demonios, sino
en la parte de atrás, quedarnos quietos, firmes y resistir todos los ataques del diablo y los suyos. No vamos al frente, no perseguimos espíritus, no tenemos lucha ni contra personas. Nos quedamos en la parte de atrás y resistimos todo lo que pase. David, Goliat, ¿se acuerdan de esa situación? Goliat, el diablo, David es Cristo y nosotros somos los israelitas que se quedan atrás mirando cómo David vence a Goliat. Esa es nuestra posición, no somos David, somos los israelitas en el fondo. Ahí nos tenemos que quedar resistiendo. ¿Cómo lo hacemos? Fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Leemos Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Apocalipsis 5:12 dice, es la visión de muchos ángeles en el cielo, cuando estaban los seres vivientes, los ancianos, millones de millones, que decían a gran voz, versículo 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, absolutamente todo. El cordero es digno de tomar el poder. Es decir, que el poder lo tiene el Cordero de Dios, que ya vimos que es Cristo. El poder, la fortaleza son de Él. Por eso Pablo manda a los Efesios y nos manda a nosotros a fortalecernos en su poder, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la fuerza y el poder le pertenecen a Cristo. Leemos 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Que es algo que Pablo tenía en mente. Pablo sabía claramente cuál era la fuente del poder. Dice Pablo en 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, ¿a quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, Cristo es el dueño de todo el poder y la fortaleza que existe en el universo. Por lo tanto, si nosotros queremos resistir las acechanzas del diablo, si queremos resistir en esta lucha que tenemos no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, tenemos que tomar ese poder de Cristo. Tenemos que buscar y apropiarnos de ese poder de Cristo Jesús nuestro Señor. En nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer absolutamente nada. Si nos paramos con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio ánimo, con nuestras propias ganas, con nuestro propio cuerpo, no vamos a poder resistir ni un segundo ante el diablo. Por lo tanto, tomen la fuerza de Cristo, porque también dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo está hablando en ese contexto de resistir, de soportar todo lo que le pasa. Bueno, todo puede resistirlo y soportarlo porque Cristo lo fortalece. Entonces vemos una dependencia absoluta del poder y la fortaleza de Cristo para resistir. Es nuestro rol en la guerra contra las huestes espirituales de maldad. Pero sabiendo esto, sabiendo que el poder es de Cristo y que tenemos que tomar de ese poder para poder resistir, surge la pregunta de ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos apropiamos del poder de Cristo para resistir? ¿Cómo hacemos que Él nos dé un poco de su poder? Y la respuesta es la fe, como dice Romanos capítulo 4, versículo 20. Hablando de Abraham, dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Acá Abraham estaba en una lucha, estaba siendo atacado por
Satanás. ¿Por qué? Porque lo estaba intentando, o podemos pensar eso, que estaba batallando contra la incredulidad y venció. ¿Sí? Él no dudó por incredulidad. La duda es una de las formas o es algo que intenta plantar el diablo y los suyos en la mente de los cristianos. Abraham no dudó de la promesa de Dios, de la palabra de Dios, sino que se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció? ¿Cómo resistió este ataque? ¿Cómo resistió esta lucha interna que tenía él para no dudar de la promesa de Dios, que era imposible? Por fe, creyendo más y más a Dios cuando parecía imposible, cuando tranquilamente podría haber dicho no, esto no puede ser y no va a ser. Él dijo no, esto me lo dijo Dios y por lo tanto va a ser así. Él se fortaleció en fe, él tomó del poder de Dios con fe. Él se fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza creyendo.